Gloria sea el nombre de Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Porque ustedes saben que dice el salmista que mejor es un día dentro de sus atrios que 1000 fuera. Así que hemos escogido la mejor parte. Vamos a buscar en nuestra Biblia. Tengo 2 versículos que quiero leer en 2 diferentes lugares. Sean pacientes conmigo. La primera cita se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y la otra cita se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 20. Ahora, yo sé que le va a ser un poquito difícil brincar de un lugar al otro en la Biblia, así es que yo creo que va a estar en la pantalla, lo pueden ver en la pantalla. ¿Ok? Primera de Samuel 3:10 y luego Apocalipsis 3:20. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. La otra cita en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se pueden sentar. En este día el tema que vamos a hablar es escuchando a Dios. La primera cita la encontramos el llamamiento de Samuel. Ana era estéril y clamó a Dios y le pidió a Dios un hijo. Y Dios le escuchó, le abrió su vientre, le dio un hijo, Samuel. Y ella había prometido dedicárselo a Dios, así es que ella lo llevó al tabernáculo para que se criara en la casa de Dios. Y allí Samuel aprendió a amar a Dios sobre todas las cosas. Y siendo aún jovencito, Dios lo llamó y le dio un mensaje. Y al principio Samuel estaba confundido. Dios nunca le había hablado. Él oía una voz palpable. Él pensó: ¿será que el sumo sacerdote Elí me está llamando? Y fue donde Elí. Elí le dijo: no, yo no te he llamado. Y volvió a su lugar y vuelve a oír esa voz: Samuel, Samuel. Y nuevamente va donde Elí. Y Elí le dice: yo no te he llamado. Pero Elí se da cuenta que es Dios el que está llamando a Samuel. Y le dice: la próxima vez que te llame, tú contéstala y dile: habla, que tu siervo oye. Y la última vez que Dios llamó a Samuel, Samuel supo cómo responder. Ahora quiero que se fije en la respuesta que le da Samuel a Dios. Habla. En otras palabras, quiero oírte. Quiero saber lo que tú deseas de mí. Si tú me hablas, yo me comprometo a obedecerte. Yo me comprometo a tratar de agradarte. ¿Cuántos aquí hemos hecho eso? ¿Cuántos estamos en la expectativa de oír la voz de Dios? ¿Cuántos queremos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuántos estamos determinados, decididos? Señor, si tú me hablas, yo te voy a obedecer. Habla, porque tu siervo oye. Samuel está reconociendo que él no era nadie, que Dios era soberano y es soberano y que él solamente era un siervo. Ustedes saben, algunas veces nos hacemos de ilusiones de que somos alguien cuando no somos nada.
Yo creo que una de las personas más humildes debe de ser el Hijo de Dios. Porque reconocemos que estamos bajo el mando de Dios. Reconocemos que todo lo que ocurre en nuestra vida en una forma o la otra, Dios lo permite. Porque Él es soberano. Porque estamos sujetos a su voluntad. Cuando COVID dio fuerte al principio, habían algunas personas que se atemorizaban. Yo me acuerdo que yo le dije a alguien, mire, usted no sabe el día que el Dios ha establecido cuando usted va a partir de este mundo. Y yo le aseguro que no importa dónde usted esté escondido, el día que llegue, que usted está supuesto a partir de este mundo, usted va a partir de este mundo aunque esté en su cama, en su cuarto, escondido. Yo dije, y si no es el día que Dios ha indicado que lo va a llamar, usted puede estar en el lugar más peligroso y no le va a suceder nada. Puede estar en el hospital rodeado de gente que tiene este virus, que está matando a la gente, y a usted no le va a hacer daño porque no ha llegado su momento. Nosotros tenemos que comprender que Dios es soberano. Y con nosotros estamos sujetos a su soberana voluntad. Y luego le dice, habla que tu siervo oye. Él estaba escuchando atentamente. Ustedes saben, algunas veces Dios nos habla y nosotros como que oímos algo y seguimos de camino. O decimos, el Señor me habló y nos olvidamos. Pero Samuel estaba determinado a escuchar atentamente la voz de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de tener ese mismo sentir. Debemos de desear, sobre todo, oír a Dios hablar. Debemos desear conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Samuel escuchó el mensaje que Dios le dio y lamentablemente era un mensaje de juicio sobre la casa del sumo sacerdote Elí. Yo estoy seguro que Samuel amaba a toda la familia de Elí porque se había criado como miembro de su familia. Pero Samuel comprendió que era juicio de Dios. Y lo que Dios había dicho se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios, vuelvo a decir, es soberano. Yo quisiera preguntarle, ¿qué voces ha estado escuchando usted? Porque déjeme decirle que hay muchas voces hoy en día que nos tratan de hablar, nos tratan de convencer, nos tratan de distraer. El enemigo usa muchos medios para tratar de hablarnos, para convencernos de una mentira. Nos dice que Dios es malo, que Dios quiere obligar a la gente a la mala que haga lo que Él quiere. Que Dios en alguna forma interfiere con nuestra libertad. Cuando es todo lo contrario. Jesús dijo que si el Hijo os hiciere libre, seréis verdaderamente libres. Hay gente que piensa que son libres, pero son esclavos del diablo. Son esclavos del mundo, son esclavos de la carne, son esclavos del pecado. El diablo nos habla por la carne. Nos trata de convencer que debemos de satisfacer la carne, que si hay algo que la palabra de Dios en alguna forma nos dice que no debemos de hacerlo, pues no debemos de atender eso porque necesitamos satisfacernos. Es más importante satisfacernos nosotros que obedecer a Dios. Es lo que pensamos. Esa es una de las mentiras del diablo. El diablo nos habla por el mundo.
El mundo nos dice debemos de vestir de esta forma, debemos de usar estas cosas, debemos de tomar estas bebidas, debemos de participar en estas actividades. Lo más importante es tener dinero. Lo más importante es estar cómodo, tener todo lujo posible. Y si nosotros nos dejamos llevar por lo que el mundo nos está diciendo, nos vamos a alejar mucho de Dios. El hermano Danilo ahorita dijo que el mundo se ha metido en la iglesia, que muchas iglesias han perdido su identidad. En otras palabras, como pueblo de Dios. Y eso es porque se ha permitido que el mundo se meta, que hagamos lo que dice el mundo. Estoy buscando cómo decir esto diplomáticamente. Algunas de nuestras iglesias, y perdonen mi franqueza, tienen grupos de adoración que yo creo que la adoración de ellos en nada se asemeja a lo que la palabra de Dios enseña, de cómo debemos de adorar a Dios. Por ejemplo, hay ministerios de bandera. Yo no sé dónde está eso en la Biblia. Y por ahí podría seguir, pero voy a parar ahí. Pero eso es que en alguna forma nos estamos conformando al mundo. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 12 que no debemos de conformarnos al mundo, sino que nuestras mentes deben de ser transformadas. El enemigo nos habla por muchas religiones. Religiones que nos dicen que todos debemos de ser prósperos. Dios quiere que todo el mundo sea rico. ¿Ustedes saben eso? ¿Dónde está en la Biblia? Yo todavía no lo he encontrado. ¿Sabe quién Jesús alabó? A la viuda que solamente tenía 2 blancas. ¿Ustedes creen que ella era rica? Y echó todo lo que tenía en la ofrenda. ¿Se atrevería usted a echar todo lo que tiene en la ofrenda? Si le estoy pisando los callos, mueva los pies. En cierta ocasión, le estoy hablando como en el 1953, por ahí, 54. Mi papá estaba en la iglesia y cuando fue a ofrendar se dio cuenta que solamente tenía una peseta. 25 centavos encima. Y él pensó, pero yo necesito mañana coger el tren para ir al trabajo. Y el tren, imagínense, en ese tiempo el tren valía 5 centavos. Pero a él le daba vergüenza hacer cambio. Dijo, no. Yo voy a echar la peseta. Y cuando llegue a casa yo voy a llamar a un vecino y le voy a coger una peseta prestada para yo tener para viajar mañana. Y echó la peseta. Y cuando íbamos de casa, nosotros vivíamos alrededor de la esquina de la iglesia y íbamos a pie. Y cuando íbamos para casa, yo era un poco desinquieto. Me gustaba correr mucho. Hermano Medina sabe que yo casi siempre me encontraba de rodillas, porque me gustaba correr tanto que siempre me estaba cayendo. Y ese día yo salgo corriendo y le di algo con el pie y oí algo rodando, y lo perseguí. Y lo que era se encaramó en un poste de luz para que yo lo viera bien clarito. Y era un medio peso. Y yo lo agarré y fui corriendo y se lo di a papi. Papi comenzó a llorar.
porque Dios es fiel. Y cuando nosotros, nuestras prioridades son las cosas espirituales, Dios nos bendice. No necesariamente con lo material, porque lo material es secundario, pero nos bendice en lo espiritual. Y qué privilegio es escuchar a Dios. ¿Qué no daría yo por haber estado allí con Samuel para oír la voz de Dios llamando? Y es importante que nosotros estemos buscando que Dios nos hable. Y que estemos escuchando. Que podamos conocer su voz y saber cuando Dios nos habla. Usted sabe, Dios hablaba con Adán y Eva diariamente. Todos los días el Señor se paseaba en el huerto con ellos. Pero Adán y Eva cortaron esa comunicación. Cortaron esa relación que tenían con Dios cuando le desobedecieron. Y Dios siempre ha querido hablarle al hombre. Le habló a Abraham y a tantos otros personajes en las Escrituras. Y hoy nosotros podemos escucharle. Y podemos hablarle. Porque Él es el mismo. Él dice en su palabra que en Él no hay variación. Que Él no cambia. Que es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. El mismo Dios que le hablaba a Adán, el mismo Dios que le habló a Abraham, el mismo Dios que le habló a Jacob, el mismo Dios que le habló a Samuel. Es el Dios a quien nosotros le servimos. Y le voy a decir un secreto. Dios quiere hablar con usted. Él está buscando que usted deje de escuchar las demás voces y se enfoque en Él. Que se olvide de lo que le dice la carne, se olvide de lo que le dice el mundo, se olvide de lo que dice mucha gente. Y que le diga como le dijo Samuel, habla, que tu siervo oye. Háblame, Señor, quiero oír tu voz. Quiero someterme completamente a ti, quiero hacer lo que tú quieras. Es un privilegio hablarle a Dios. Y el Señor, por medio de su palabra, nos invita a que nos acerquemos a Él. En Hebreos 4, 16 nos dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Dios nos está invitando. No, Dios nos está diciendo, ven acá mi hijo, mi hija, quiero hablar contigo. Quiero mostrarte mi voluntad. Pero algunas veces estamos tan ocupados que no le hacemos caso a Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 que leímos al principio, el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está a la puerta de su corazón. Y le está tocando, le está llamando, le está diciendo, ábreme. Quiero entrar. Quiero cenar contigo. Quiero tener una relación más íntima contigo. Quiero que nos podamos comunicar el uno al otro. Dios te llama. Te llama por medio de su palabra. Dios te llama por medio de su espíritu. Ese espíritu que el Señor Jesús dijo en Juan 14, 26, que nos enseñará todas las cosas
y nos recordará todo lo que Él ha dicho. El Señor nos habla por medio de su siervo, por medio de sus consejos, por medio de su amonestación. Mire, ocasionalmente Dios le va a decir, oye, algo está mal. No se ofenda. No se ofenda con el vaso que Dios use para decirle algo está mal. Porque es Dios con amor tratando de enseñarnos dónde podemos mejorar nuestras vidas para agradarle mejor. Para ser fieles. Para vivir para Él. Dios está llamando. ¿Quién está dispuesto a decirle, habla que tu siervo oye? El Señor está llamando porque nos quiere enviar. Y fíjese que un día el Señor nos va a llamar a todos por medio de la voz de un arcángel. Según nos dice Pedro en 1 de Tesalonicenses 4:16. Cuando el Señor venga por su iglesia, nos va a llamar con trompeta y con voz de arcángel. Pero ¿sabe algo? No todo el mundo lo va a oír. No todo el mundo va a oír esos sonidos. No todo el mundo va a oír esa voz. No todo el mundo va a oír esa trompeta. Me cuentan, no sé qué verdad sea, me cuentan que en cierta ocasión un pastor estaba predicando sobre ese versículo en Tesalonicense, donde dice que Dios llamará con trompeta y con voz de arcángel. Y él hizo un experimento para ver cómo estaba la iglesia. Y tenía un hermano escondido, escuchando el mensaje. Y le dijo, cuando yo diga que el Señor va a llamar con voz de trompeta, yo quiero que tú toques esa trompeta a todo pulmón. A ver cómo la gente reacciona. Para sorpresa del pastor, 2 o 3 hermanos hicieron así, los demás salieron gritando y corriendo. ¿Estamos nosotros listos para escuchar la voz de Dios? Estamos deseosos de que Dios nos hable. ¿O vamos a tratar de hacer como Adán y escondernos? Vamos a inclinar nuestro rostro. Dios te está llamando. ¿Has oído su voz? La palabra de Dios dice que sus ovejas le oyen y conocen su voz. Pero no escuchan a los engañadores. Digo, las ovejas de Dios. Los cabritos quizás, pero las ovejas de Dios no escuchan a los engañadores. Yo te invito en esta noche y te amonesto que no seas un oidor olvidadizo. Como dice Santiago en capítulo 1, versículo 22. Que no debemos de ser oidores olvidadizos, que oímos la palabra de Dios ahora y ya ahorita se nos olvidó. El Señor Jesús comparó al que se olvida lo que el Señor dice a uno que edifica su casa en la arena. Mateo 7. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando atentamente? Yo te recomiendo en este día que te consagres, que escuches atentamente, porque Él te está llamando. Te amonesto que le invites a entrar. En otras palabras, arrepintiéndote, reconociendo tu indignidad.
Reconócele con humildad y obedécele. Y Él entrará y cenará con Él y tú con Él. Y Él contigo. ¿Has oído a Dios llamándote? ¿Cómo le has respondido? ¿Estás tratando de agradarle? Compartiendo el amor y el poder de Dios con otros. En este tiempo de crisis el mundo necesita personas que escuchan la voz de Dios y le obedecen. Si el Señor te ha hablado por medio de este consejo en este día y tú deseas oír la voz de Dios más atentamente y estás dispuesto a responder a su llamado, queremos orar contigo para que tu compromiso sea más firme, para que tengas pasión para cumplir el llamado que Dios te ha dado. ¿Hay alguna persona en este día que desea la oración? Aleluya, 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 aleluya. ¿Hay alguien más que quiere decirle en este día al Señor: Señor, háblame, quiero oírte? Aleluya. ¿Alguna otra persona? Bien. Si no lo hay, yo le voy a pedir a los hermanos Ordóñez que pasen por aquí. Voy a pedir que se unan con los hermanos y oren con ellos. ¿Hay alguna otra persona que tenga alguna otra necesidad que desea la oración en este día? Todavía hay tiempo. Aleluya. Bueno, entonces queremos orar por los que están con nosotros por los medios sociales, para que también se puedan detener para escuchar el llamado de Dios y para que se comprometan a la misión que Dios nos ha dado a todos. Señor, vengo en estos momentos para interceder por los que nos escuchan en estos momentos. Estos son tiempos difíciles y es más urgente que nunca que escuchemos atentamente a tu voz, a tu llamado y que respondamos. Oh bendito Dios, que reconozcamos que tú nos has llamado para este tiempo tan difícil y que tenemos un deber, Señor, de servirte más de cerca, de agradarte en todas las áreas de nuestras vidas y de llevar el Evangelio a los que nos rodean. Oh, en el nombre de Jesucristo yo te suplico que tú capacites a cada persona, que hables a cada persona, aleluya, que pueda haber un cambio en cada vida, Padre eterno Dios, buscando de ti de todo corazón. Oh, bendito Señor, pon tu mano soberana sobre nosotros, aleluya. Bendícenos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo suplico.